No sé si era lo que estaba sucediendo, pero no había absolutamente a nadie. En aquel momento comencé a sentir que uno de mis peores miedos se hacía realidad. Siempre dije, cuando estaba en la calle, en el narcotráfico, siempre dije que no le tenía miedo a la muerte, que prácticamente no le tenía miedo a absolutamente nada. Pero siempre llegué a decir que le tenía miedo a quedarme algún día solo, sin amigos, sin familia. Hacía rato que estaba solo y ni siquiera me había dado cuenta. Y cuando comencé a sentir aquella sensación de soledad, literalmente que la sentí en mis huesos, en mi carne, invadirme, fue en el momento que me acordé de aquella enseñanza que me habían dado en casa. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Después de años de haber estado perdido, en aquel momento comencé a establecer una comunicación y una conversación con Dios. En medio de aquel momento, sintiendo aquella soledad, le dije al Señor, le dije: Dios, tú me dices que tú estás dispuesto a recogerme. Aunque mamá y papá me hayan dejado, tú me estás diciendo que tú estás dispuesto a recogerme. Le dije: Dios, he quedado solo. Papá murió, mamá murió. Mi hermano está preso, no tengo absolutamente a nadie. Me recuerdo que las últimas palabras que le dije al Señor en aquella simple conversación, le dije: Dios, me siento solo y no me quiero sentir así. En aquellos momentos, como tú escucharme a mí, escuché una voz que me habló. Literalmente la voz de Dios se desató a mi vida y me dijo: Joel, tu vacío solamente Cristo lo puede llenar. Una vez más aquella voz me habló y me dijo: Joel, tu vacío solamente Cristo lo puede llenar. Cuando escuché aquellas palabras, literalmente como usted escucharme a mí, pensé que me estaba volviendo loco, pero al mismo tiempo sabía que Dios trabajaba así. Salí corriendo al cuarto de los cristianos y le dije: ¿sabes qué? Acabo de escuchar una voz, me estoy volviendo loco. Escuché una voz que me dijo que mi vacío solamente Cristo lo puede llenar. Me dijeron: llegó tu hora. Es ahora o nunca el día de tu decisión. Y fue aquel día que decidí abandonar toda tristeza, abandonar toda soledad y dar una oportunidad para que Dios entrara en mi vida. Repetí una sencilla oración de fe. Oraron por mí. La marihuana se fue, la cocaína se fue, la heroína se fue, el crack se fue la soledad. Llegó la presencia de Dios. Oh, estarás aquí conmigo. Llegó la presencia de Dios. Llegó la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí fue que yo pasé de muerte a vida. Pero como Dios es un Dios tan maravilloso, las cosas no se quedan ahí. Yo creo que, apóstol, cuando venimos a Jesús, es cuando pasamos a vivir nuestra mejor vida. Y Dios comienza a permitirte tener experiencias que se encargarán de sanar tus experiencias pasadas. De momento, no sé por qué se me desató un hambre de Dios. Y cuando digo esto, escucho otras versiones del trato de Dios en la vida, con hombres como nuestro querido amado apóstol Eddie, que me confesaba que cuando vino al Señor no paraba de llorar y llorar y llorar. A mí me pasó algo parecido y se me desató un hambre de Dios intensa. Y comencé a tomar las cosas de Dios en serio, al punto tal que los muchachos que estábamos buscando a Dios, se nos metió la fiebre de ministerio, la locura de ministerio. Entonces comenzamos a ver las grandes campañas y predicadores por televisión. Y allá yo comencé a ver a Gigi Ávila cuando decía: bendito sea Dios. ¿Cuántos adoran al Señor en esta noche? Entonces me dio la fiebre de predicación, la fiebre de ministerio. Entonces me paraba así en el espejo y hacía como Gigi Ávila. Y Gigi Ávila cierra el puño y levanta este dedito aquí así. Yo venía, me paraba así en el espejo y decía: bendito es el Cristo de la gloria. Y nos dio esa euforia de predicación, locura, pero Dios la utilizó para hacer grandes cosas. Entonces fundamos un ministerio y le pusimos un nombre: Misión Vida Eterna. No solamente le pusimos un nombre, sino que le pusimos un texto tema. Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas.
con lo poquito que sabíamos, comenzamos a predicar, comenzamos a evangelizar en la cárcel. Déjeme decirle que literalmente hice que el texto de Juan 3:16 botara humo de tanto que lo quemé. Lo usé tanto que ya le salía humo. Lo quemé literalmente. Pero con lo poquito que sabíamos y con aquella euforia y aquella locura, Dios comenzó a desatar lo sobrenatural en la cárcel. Déjeme decirle, los presos comenzaron a convertirse. No tan solamente los presos comenzaron a convertirse, los guardias penales comenzaron a convertirse. La gente que trabajaba en la administración comenzó a recibir a Jesucristo. Y no tan solamente eso, comenzamos a creer la locura esa que dice la Biblia, que si ponemos la mano sobre los enfermos, sanarán. Y comenzamos a orar por los enfermos, y los enfermos comenzaron a sanarse al punto tal que ya cuando los presos se enfermaban, ya no iban a la enfermería, iban al cuarto de los cristianos para que los cristianos invocaran el nombre de su Dios y Dios los sanara con su poder. Oh, iglesia, hasta que aquí puedes adorarle. Tanto así que vuelvo y le digo, Dios comenzó a hacer unas locuras increíbles. Se regó la voz y llegó ante la directora de la institución. Me mandaron a buscar a donde la directora de la institución para ver qué era lo que estaba pasando. Y yo, vuelvo y le digo, sin saber nada, fui a la cita, le conversé lo que Dios había hecho conmigo, le conté mi historia, cómo me había quedado solo en esta vida y Dios me había recogido. Y la mujer cayó al piso llorando y me dijo, yo quiero que tú ores por mí, yo quiero recibir lo mismo que tú has recibido. Terminó recibiendo a Jesús. Y entonces aquella mujer cometió el peor error de su vida. Se atrevió a decirle a un tipo como yo, pídeme lo que quieras. Y yo dije, ¡ah! Entonces cuando me dijo pídeme lo que quiera, yo la sonrisa me llegaba de acá. Y al momento me recordé que cruzando la calle de la institución penal había una iglesia de fuego que adoran a Dios como se adora aquí en espíritu y en verdad. ¿Estás aquí, palabra de fe? Amén. Y cada vez que se daba un servicio, yo escuchaba el algarabío, la gritería, la presencia de Dios moviéndose. Y yo decía, Señor, reprenda al diablo, el culto encendido, y yo aquí. Y como ella me dijo, pídeme lo que quieras, yo le dije, al frente cruzando la calle hay una iglesia, quiero que me dejes ir a la iglesia. Y antes de que me contestara, cuando me fue a contestar, le dije, wait a second, wait a minute. Le dije, pero si me dejas ir a la iglesia, yo quiero que tú me dejes ir a la iglesia como un hombre libre, porque yo soy un hombre libre. Cuando un preso es sacado de una institución penal, lo sacan con cadenas en sus manos, con grilletes en sus pies. Va en un bus totalmente enrejado, con una seguridad de guardias penales que lo rodean. Y yo le dije, así me voy a ir a la casa de Dios. Soy un hombre libre porque Dios me ha hecho libre, y como un hombre libre quiero ir a adorar su nombre. Yo no sé si tú puedes decir conmigo que Dios es grande, pero aquella mujer me extendió la mano y me dijo, trato hecho. Yo no lo podía ni creer. Le voy a contar un chisme santo. El día que iba para la iglesia, pasé 3 horas en el espejo. Me eché como 3 libras de hielo en el pelo y decía, wow, voy para la iglesia. Una euforia tremenda. Me he visto con los muchachos, todo el grupo. Me paro en el primer portón y le digo al guardia penal, abre el portón porque voy a la casa de mi Dios a adorarle. Camino por el primer portón, sin cadena, sin grillete, sin seguridad. Llego al segundo portón y ahí ya la bravura y la autoridad se me ha subido ya los omitos un poquito. Y le dije, abre el portón porque me voy a adorar a Dios en su casa.
Salimos de aquel lugar, cruzamos la calle sin grilletes, sin cadena, sin supervisión. Llegamos a la casa de Dios. Nadie se fugaba, entrábamos y salía. Los presos de la cárcel nos miraban y decían: ¿qué es lo que está pasando con esta gente? Entran y salen de una cárcel sin grilletes, sin cadenas, sin nada, como aquellos que son libres para adorar en espíritu y en verdad. Los presos encerrados en la cárcel, y yo en la casa de Dios adorando su nombre, brincando, saltando, aleluyando, remolineando, danzando en su presencia. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Lo lindo del caso era que mientras los presos estaban comiendo la basura de comida que daban en la cárcel, yo comiendo McDonald's, comiendo Burger King, comiendo arroz chino. ¿Cuántos pueden adorar el nombre de Jesús? Oh, God is good. La cosa se puso más seria porque como veíamos televisión y veíamos a Gigi Ávila, a Jorge Rasky, cada vez que la campaña quedaba 1 hora de camino, le decía: dame las llaves porque la campaña queda 1 hora de camino. Ese es el colmo, ver a 8 jóvenes presos manejando un carro cantando: yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. ¡Aleluya! Ese es el Dios que se manifiesta en tu vida. Esa es la nueva vida, viviendo las cosas que antes eran imposibles. Eso es lo que se desata cuando tú te conviertes en hijo de Dios. Comienzas a ser heredero de todos sus tesoros y su grandeza se desata. Y comenzamos a ver las cosas que no esperábamos. Luego de eso, me recuerdo que estoy en un servicio de la iglesia. Los que estaban conmigo tomaron las clases de bautismo, se bautizaron. Todos los domingos el pastor nos daba participación al frente, cantábamos. Era una gloria tremenda. Un día la gloria de Dios desciende en el servicio y yo comencé a ver los moños volar de las hermanas. Y comencé a ver la gente hablar los revoluces esos que hablamos. Gulú, 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 gulú. ¿Y yo qué es eso? Y como se veía bueno, se veía alegre, yo le dije: Señor, yo quiero mover la cabeza así también. Quiero hablar ese revolú que hablan ellos. Quiero decir gulú, gulú. Y en ese servicio clamé con toda mi fuerza para que Dios me bautizara con su Santo Espíritu. Ese día Dios no lo hizo, pero el otro día, mientras oraba solo en mi celda de rodillas, recibí la promesa del Espíritu Santo. Hasta el punto tal que Dios, completando su propósito, me dice y me da una palabra a mi vida. Me dice: te voy a sacar, voy a anular tu sentencia. Lo cual era imposible porque yo tenía una sentencia consecutiva, que lo que quiere decir era que mi sentencia tenía que cumplirla hasta el último día. No tenía derecho a salir antes del último día de mi sentencia. No tenía el derecho. No era una sentencia como se le llama concurrente, sino que era consecutiva. Pero Dios me dijo de esas locuras que Él quería hacer conmigo. Él quería cancelar esa sentencia y hacerme libre, sacarme de aquel lugar y llevarme a la libre comunidad. Me llaman a tribunal, a cita en el tribunal. Yo sabía que me habían llamado, tenía una cita en el tribunal. Sabía al mismo tiempo que contaba con una palabra de parte de Dios, de que Dios me iba a sacar de aquel lugar. Entonces yo dije: yo quiero ir diferente donde el juez. Quiero que la jueza, que era la que atendía mi caso, yo quiero que la jueza me vea diferente. Entonces hablé con un guardia penal que se llamaba Santos. Era el apellido de él, Santos. Me lo había ganado para el Señor en la cárcel. Y yo le dije: Santos, le dije, Dios me dijo que me va a sacar de aquí. Me toca ir a tribunal y quiero ir diferente. Quiero que la jueza vea que Dios me ha cambiado. Le dije: mira, yo quiero que tú me consigas un paño de esos que cuelgan de los cuellos de la gente, de los hermanos en la iglesia. Le dije: consígueme una chaquetita de esas brillositas que van bien pegaditas ahí a la barriga, que quiero ir así también. Le dije:
Y sabes que no quiero ir en tenis deportivo. Le dije, quiero utilizar esos zapatos que brillan, que usan los cristianos. Le dije, de esos que son bien puntiagudos, que sirven para matar insectos en las esquinas de las paredes. Le dije, consígueme uno de esos. Y le dije, y quiero que me consigas un pantalón. Le dije, pero yo le dije, lo quiero bien planchado. Le dije, lo quiero con un filo tremendo. Entonces me lo trajo con un filo que el que se me metiera de frente lo cortaba. Entonces me fui acicalado a la corte. Cuando llegué a la corte, al tribunal, la jueza vio un muchacho diferente porque yo llegué vestido de esa forma. La jueza estaba acostumbrada a ver un muchacho que iba con un pantalón que cabían 3 en el pantalón. Y cuando llegué al tribunal, la jueza me vio caminando derecho como caminan los hombres. Antes la jueza estaba acostumbrado a ver que aquel muchacho entraba con el tumbado que caminan los muchachos, de lado a lado. Usted sabe cómo caminan los muchachos, con la cara aborrecido como un perro, como dicen en mi país. Pero alegre. Llegué alegre en aquella ocasión, caminando distinto. No sé qué vio la jueza en mí. Nunca le he podido preguntar, nunca la he vuelto a ver en mi vida. Simplemente aquella jueza golpeó la madera de aquel estante y me dijo, niño, te hago libre y anulo tu sentencia. Y faltándome casi la mitad de mi sentencia, Dios la anuló, porque Él me dio una palabra y Él me hizo libre, no tan solamente en la carne, sino en el espíritu, para cumplir su propósito en mí. Me dijo, muchacho, te hago libre. Y aquel día mi sentencia fue anulada y salí a la libre comunidad, lo cual fue otra experiencia distinta. Y puedo seguir con todas las cosas que me han pasado en la vida, y no saldríamos de aquí hasta la medianoche, pero no lo voy a torturar porque quiero que venga mañana. Mañana hay una palabra profética, hay un sistema reproductivo que se va a activar mañana, pero eso se lo cuento mañana. Eso se lo tiro hoy nada más, pero para que mañana usted venga con fuerza. Pero cuando salgo de la prisión, Dios anula mi sentencia. O sea, estoy viendo la gloria de Dios, pero de momento entonces comienzo a ver la realidad que me tocaba enfrentarme. Mi familia no creyó en el cambio que Dios hizo, y ni siquiera tenía un hogar. Pastor, ni siquiera tenía un lugar para dormir. Mi familia me rechazó completamente. A veces pensamos que porque venimos a Dios todas las puertas se nos van a abrir, las alfombras rojas se nos van a poner de frente. Y muchas veces Dios permite ciertas cosas para mostrarte cuán grande es su poder. Mi familia no creyó en el cambio que Dios había hecho en mi vida. El pastor me recogió. El pastor me recogió en la iglesia. La iglesia me dio un cuartito bien pequeñito. Era como, digamos así, mirando la escalera que sube para el altar, de este ancho, y así de grande era aquel cuartito. Es el pastor que me ayudó a descubrir mis talentos. El pastor que me dijo, hay un llamado evangelístico en tu vida. Hoy en día es pastor en España, y es quien trabaja toda nuestra agenda en Europa, con un equipo de trabajo que tenemos allá de más de 6 personas. Y allí comencé yo en aquel cuartito. Tenía una pequeña cama, tenía una pequeña estufita de 2 hornillas de esas eléctricas, y tenía un pequeño refrigerador, y allí guardaba mis poquitas cosas. Porque a veces la gente ve a uno y piensa que uno nació con un libro de predicar, que uno nació ya con el título de predicar, como si hubiésemos tenido una antesala, alguien que nos haya dado todo en bandeja de plata. Y en mi caso no fue así. Comencé viviendo en un cuartito de la iglesia. No tenía dinero, no tenía familia, simplemente tenía la gente de la iglesia que me ayudaba poco a poco. Comencé limpiando la iglesia. Me recuerdo que limpiaba los bancos de la iglesia, y había mucha madera, y yo le ponía aceite ungido a la madera, y yo le decía, Señor, que cada vez que se siente alguien aquí, alguien se siente y le ponga las pompis, que te sienta, que sienta tu gloria. ¿Cuántos pueden decir amén en el día de hoy? Inmaduros, pero con ganas de ver a Dios obrar de manera especial. Y ya empecé yo. A veces tenía agua, pan en la nevera, pero comenzó Dios a tratar conmigo y mi fe a creer. En medio del crecimiento de mi fe cometí 1000 locuras, le confieso. Una de ellas se la voy a contar, solamente una nada más, porque si no usted no me va a creer y decir, ¿cómo Dios usa a este hombre? Usted va a decir, ¿cómo Dios usa a ese predicador? El pastor comenzó a predicar de fe en la iglesia y yo comencé a creer la palabra. Amén.
Yo escuché al pastor decir que los hijos de Dios son hijos de un rey, son hijos de una persona que es dueño del oro y de la plata. Que los hijos de Dios tienen que comer bien, amén. Entonces yo estaba con el sándwich de tuna todos los días, me cansé del sándwich de tuna. Yo dije, el pastor dijo que los hijos de Dios tenemos que comer bien. Ya me mencionaban tuna y me daban escalofrío. Ya estaba como los pescados respirando, a punto de salirme escamas, respirando por las costillas. Y yo dije, bueno, yo me quiero comer un buen pedazo de carne. Entonces me compré lo que ustedes le llaman una milanesa, un pedazo de carne empanizado. Y yo dije, yo voy a comer carne. Dije, Señor, reprenda el sándwich de atún. Pero cuando llego a mi cuartito en la iglesia, me di cuenta que no tenía aceite. Yo dije, ¿cómo voy a freír? ¿Cómo voy a hacer el pedazo de carne? Entonces me pongo a caminar por el templo, pensativo. Entonces, ya le digo, la fe comenzó a trabajarme. Entonces me acordé de un mensaje que el pastor predicó, donde había dicho que en un momento David había utilizado los panes del templo para alimentar a su ejército. Y de momento, mientras estoy meditando, caminando en el templo, veo el cuerno de aceite del pastor. Y yo dije, no, are you looking at me? Me está mirando a mí. No. Pero como se me había encendido la fe, yo dije, aquí está la solución. Agarré el cuerno del aceite, freí el pedazo de carne. Aquella carne me supo a gloria. ¿Cuántos pueden adorar el nombre del Señor? Los que me conocen de tiempo me dicen, desde el día que te comiste aquella carne con el aceite ungido, fue el día que Dios te pegó la unción para el ministerio. Quedaste ahí fue. Y yo me comí aquel pedazo de carne lo más tranquilo, gozoso. Y yo fui con mi sonrisa y mis cachetes grandes a decirle al pastor. Y cuando yo le dije, el pastor me dijo, muchacho, tú estás loco, por poco me mata. Y me costó, con 3 meses de disciplina, aprender que las cosas dedicadas a Dios son para Él y para nadie más. Resumiendo, mi gente, Dios comenzó a abrirme puertas. Comencé a ser llevado a la televisión, a la radio, a testificar. De momento se desató un interés en la gente por saber lo que Dios había hecho con un joven llamado Joel Galán. Tanto así que Dios comienza a ponerme al frente de personas importantes. A los 18 años soy llevado a la oficina del director, del gobernador en Puerto Rico, un hombre que no conocía al Señor. Cuando me siento con él en una oficina de tú a tú personalmente, le cuento mi historia. El hombre recibe un impacto de Dios en su vida, lo gano para Cristo. Y resulta que él tenía una secretaria que también era, aunque era cristiana, estaba en necesidad. Dios me usa para ministrarle. Y esa mujer comenzó a decirme que tenía una hermana, es la hermana mayor de mi esposa. Dice, yo tengo una hermana, y allá iba donde Abigail le decía, yo conozco un muchacho, pero yo ni caso le hacía. Hasta que un día arregló la cita para que nosotros coincidiéramos en la oficina del gobernador. Yo espero que mi esposa no esté escuchando lo que voy a decir. Por favor, apaguen las cámaras. Antes de salir necesito que me firmen una póliza de silencio. Usted no puede hablar lo que yo voy a decir aquí. El día que Abigail me vio se derritió. Y yo me hice al espiritual, le dije, oye, yo no soy un chico fácil, ¿sabe? De allí conocí a Abigail, Abigail me conoció a mí. Nos enamoramos, oramos al Señor, buscamos dirección. Y tiempo después me estaba casando con la mujer de mi vida, con Abigail. Solo te digo que me levanté de esa forma. El día de hoy Dios me retornó con Abigail y mis hijos todo lo que yo había perdido, mi familia. Tengo la familia que un hombre puede soñar. Tengo casa, tengo carro. Vivo en el 7º condado más rico de la nación americana. Antes de estar a tiempo completo en el ministerio,
Trabajé con los bancos más importantes en la nación. Trabajé para el banco más grande del estado de Maryland. Era el número 1 latino a nivel nacional. Sin estudios, porque no tengo estudios seculares. Todos mis estudios son en teología. No tengo estudios seculares. Pero Dios me permitió llegar a estos lugares. Dios me permitió llegar a estos lugares. Tengo casa, tengo carro, tengo hijos preciosos. Tengo todo lo que un hombre puede soñar. Y puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y estoy aquí, no porque me lo merezca, no porque soy fuerte, no porque soy grande. Estoy aquí porque Dios es bueno. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy en día Dios me ha permitido viajar a muchísimos países. Y aún sigo diciendo que todavía me falta mucho. Le decía al apóstol Eddie cuando comíamos ayer, he corrido, pero siento que todavía me falta mucho más. Todavía hay gente que Dios va a utilizar, coperos que me van a presentar y llevarme a lugares donde la semilla que Dios me ha dado va a seguir trabajando y siendo efectiva. Lo sé, lo siento en mi espíritu. Cargo algo, siento que cargo algo, siento que he nacido para hacer la diferencia, para hacer algo en este mundo. Y he declarado que no he de morir, no he de ir a la otra vida con Cristo hasta que no cumpla el propósito de Dios en esta vida. Empecé en un avivamiento de jóvenes donde todos tenían mamá, todos tenían papá, todos tenían un plato de comida cuando llegaban a casa. Yo no tenía a nadie. Tenía de todos, era el que tenía el pronóstico de menos llegar lejos. De todos aquellos jóvenes, era el que menos posibilidades de triunfar tenía. Hoy en día puedo decir humildemente que soy uno de los que más lejos ha llegado en el ministerio. A los 19 años comenzó Dios a darme shows de televisión, shows de radio, a manejar proyectos de miles de dólares que no les puedo explicar ni cómo los he pagado, porque todavía sumo, resto, multiplico y los números no me dan. Pero hasta el día de hoy soy lo que soy porque Dios es grande, porque Dios es bueno. Y cuando todos los pronósticos estaban en mi contra, vuelvo y te digo, Dios se plació. Porque es que Dios se place en escoger lo que no sirve, lo que no tiene posibilidad. Porque es que si no, no hay gloria en el asunto. Cuando aquel que tiene las posibilidades triunfa, es algo que se esperaba. No hay gloria en el asunto. Pero cuando Dios te saca de una esquina, cuando Dios te saca del anonimato, cuando Dios te saca de ese mundo donde no hay posibilidades, Dios te restaura, te pone su favor y su gracia y te levanta en una roca en alto. La gente de veras tiene que decir: Dios ha levantado a este hombre. Y por eso a ti, madre, padre, joven que estás desesperado, tú que no cumples con los requisitos humanos para triunfar en esta vida, para tener éxito en esta vida, no se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de tú confiar en Dios. Se trata de que Dios se place en escoger de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Ese es Dios que toma de lo que no es para deshacer lo que es. Palabra de fe en pie, por favor. Aleluya. No sé si puedes levantar tus manos arriba por 10 segundos. Te invito a exaltar a Dios por sus grandezas. Te invito a abrir tu boca por algunos segundos y adorar su nombre. Vamos. Cualquiera que sea el nombre de tu situación, cualquiera que sea el nombre de tu fracaso, he venido a decirte que el fracaso y las situaciones no me pudieron detener, que los errores en la vida no pudieron detener la voluntad de Dios en mí. Y hoy quiero decirte que no importa cuál haya sido tu fracaso, tu historia en el ayer, lo que Dios tiene para ti es más fuerte. Hoy siento que la presencia de Dios va a sanar tu pasado. Siento que Dios te establecerá y te va a establecer hoy en tu presente. Y siento que hoy Dios va a garantizarte tu futuro. Dios te está diciendo: no temas, yo tengo el control. Dios te está diciendo: yo soy un Dios eterno.
Puedo visitar tu pasado, tu presente y tu futuro. Soy un Dios que me muevo en la eternidad, donde el tiempo no existe para mí. Voy a tu pasado, te sano, sano tus heridas. Bendigo tu presente, y aún en tu presente te digo, ya fui a tu futuro. Y aún en tu futuro veo que todo salió bien, tranquilo. Ya bendigo.